segmento adyacente, yo lo voy a rayar acá abajo. Ese es el segmento. Entonces, la longitud de ese segmento es lo que se llama como el coseno de X. ¿Sí? Y cuando está en esta posición, también describe un segmento vertical, ¿no? Acá lo podemos ver. Ese segmento vertical es el seno de X. ¿Sí? Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Lo vieron algo así parecido? Bien. No sé, no escucho respuestas. ¿Vieron algo? ¿Se les recuerda algo? ¿No lo vieron así en la escuela? Sí, en el video de teoría lo explicaron así también. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el coseno de X es igual al coseno de menos X? Bueno, porque si giró para allá y describió un ángulo X, entonces, si gira en sentido horario, para que gire menos X, ¿sí? Menos X, tendrá que girar en sentido antihorario. Entonces vamos a suponer que es exactamente el mismo. ¿Sí? Ahí me quedó un poco corrido, pero no importa. Te das cuenta que para acá giró menos X. ¿Sí? Este ángulo es menos X. Y el coseno es igual. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos la paridad, tenemos que ver esto. Que el coseno de algo es igual al coseno de ese menos algo. Yo acá puse X, pero podría ser, no sé, X menos pi, no sé, 2X, etc. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el seno? ¿Es igual? No. Con el seno pasa otra cosa. Cuando nosotros tenemos el seno de X, ¿sí? Es igual, fíjate, que este segmento, para que si nosotros fuéramos a medir acá el seno de menos X, es negativo. Entonces no es igual, ¿sí? Porque este suponete que sea el seno, por poner un ejemplo cualquiera, es raíz de 3 sobre 2. Y bueno, el seno de menos X es menos raíz de 3 sobre 2, entonces no es igual. Por lo tanto, acá no es una función par, en verdad es una función impar. ¿Sí? Entonces acá, esta es par, y esta función que tenemos acá es impar. ¿Sí? Recordemos cuando una función es par. Esto hablando acá en las trigonométricas, pero en general en todas las funciones, una función f es par si se cumple que f evaluado en algún elemento del dominio, vamos a ponerlo x1, es igual a f de x2, ¿sí? Siendo x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función, tal que x1 es igual a el opuesto de x2. Perdón. Sí, el opuesto de x2, ¿sí? O al revés. O también podría ser que x2 es igual a menos x1. Da lo mismo. Esto significa que un número es el opuesto del otro, es decir, f de 1 es igual a f de menos 1, f de 2 igual a f de menos 2, etc. Ahora, una función se dice que es impar si f de x1 es igual a menos f de x2. ¿Sí? Se cumple lo mismo, entonces acá tenemos al opuesto. Por ejemplo, f de 1 es igual a menos f de menos 1. ¿Sí? Y acá podríamos poner ejemplo, f de 1 es igual a menos f de, perdón, acá de menos acá. ¿Sí? Por ejemplo, en las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de pi es igual al coseno de menos pi. Sin embargo, bueno, el seno de pi es 0, así que ahí se cumple, da lo mismo. Vamos a poner el seno de pi sobre 2, ¿sí? El seno de pi sobre 2 es igual a menos seno
de menos pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la paridad. ¿Sí? Siempre tener, si no te sale o no te acordás esto, recurrí al círculo, te lo planteas y te vas a dar cuenta fácilmente si estás ante una función par o impar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende bien. Por A mí, ejemplo, ¿en cuál ejercicio, en cuál de los tres incisos que está ahí tuviste problemas en calcularle la paridad? por ejemplo, en el 9 y el primero, El primero, yo claro, puse, por porque vos acá ejemplo, tenés, bueno, f evaluado en 1 igual a 2 por el coseno y entre paréntesis 1 menos pi. bueno, cuidado porque ahí tenés otra, tenés un corrimiento donde comienza, si bien las ondas son infinitas, para graficarlas nosotros, a lo que recurrimos es a graficarlas, digamos, como comenzando la onda en otro lugar. Yo voy a abrir el GeoGebra porque la verdad que me salen horribles los gráficos en esta, en la graficadora, soy espantosa para graficarlo, así que lo que voy a hacer es abrirla y ahora les comparto y vemos cómo es la paridad. Lo que les iba a decir que cuando una función no es par ni es impar y lo veo eso desde la gráfica y quiero demostrarlo, es porque voy a tener que demostrar lo que estoy asegurando, así que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que poner acá? ¿O cómo voy a hacer para demostrarlo? ¿Tengo que demostrar analíticamente? En verdad, no. Cuando pasa esto, que la función es, a ver, déjenme, estoy buscando el símbolo acá, a ver. El GeoGebra no se ve. No, todavía no. Ah, No, ah, esperen, todavía no compartí. ¿Sí? Pero estoy buscando la función pi. después, profe, me cuesta darme cuenta por dónde va a ir cortando, digamos, cada ciclo ¿Sabes que te de la escucho muy gráfica. bajo? Ahí se escucha mejor. Sí, a ver. Ay, no encuentro el pi en el GeoGebra. Acá está. Bien. A ver, ahora les voy a compartir y lo vemos sobre el GeoGebra porque si no me queda espantoso. Bueno, ahí vamos a ver la función. Siempre, si ustedes tienen inconvenientes, a ver, voy a dejar de compartir y les voy a compartir el GeoGebra. A ver si podemos verlo, ahí lo van a ver. Bueno, acá tenemos la función representada. Y de paso repasamos lo que hace cada numerito. Este 2 que tenemos acá adelante, ¿qué es lo que me hace? Estirar la onda. La función coseno de x es una función que se llama acotada. Porque, a ver si puedo escribir acá arriba. No me deja escribir. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa más lógica. Voy a exportar la imagen. A ver si, no sé si la exportó acá. Me anda mal el mouse, así que... Y voy a dejar de compartir esa y voy a compartir la otra. Bueno, me la super compartió porque me la dejó enorme. Ay.
Aguárdenme un segundo porque la tengo que achicar, no sé por qué me la hacen ese tamaño gigante que no puedo ver nada. Bueno. Bueno. Acá tenemos la función. ¿Sí? ¿La pueden ver ahí? Bueno, ¿qué hizo? Vamos a escribirla de nuevo. F de x es 2 coseno de x menos pi. Bien. Si yo hubiera, bueno, acá tenemos un eje que está, vamos a ponerlo como corresponde, porque el eje está numérico y nosotros acá nos aparecen múltiplos de pi, ¿sí? Entonces, esta función, ¿dónde la hubiéramos empezado a graficar? En pi, ¿sí? Entonces, en este caso, este valor corresponde a pi, ¿sí? Ese sería el corrimiento. Acá tendríamos a pi sobre 2 y acá tenemos a 3 medios de pi. Bueno, y la onda continúa, por supuesto, continúa y vamos a tener ahí a 2pi. Siempre nos vamos a fijar nosotros o vamos a graficar entre 0 y 2pi, ¿sí? Bueno, pero en este caso la onda comienza acá y llega hasta, bueno, hasta acá, que va a llegar a ver si 3 medios de pi, 2pi, 5 medios de pi. Bueno. Bueno, como podemos ver, nosotros siempre vamos a fijarnos la paridad con respecto al eje Y. Entonces acá es donde tenemos que ver. Y fíjate que esta función a toda vista es una función par. ¿Por qué? Cuando yo calcule f de pi, por ejemplo, acá este pi sobre 2, esto me va a dar, si yo hago pi sobre 2, esto me va a dar menos pi sobre 2, que sabemos que es igual al coseno de pi sobre 2, que es 0. Y es lo mismo que me va a dar de este lado, por lo tanto es una función par. Les decía que cuando la función no es ni par ni impar, en el caso de las trigonométricas, seno y coseno nunca se va a cumplir porque una es par y la otra es impar, y siempre va a suceder eso. Entonces, en ese caso siempre vamos a tener que es una función o par o impar. Pero cuando una función no es par, no tiene paridad, puedo dar un contraejemplo. ¿Sí? No es necesario hacerlo analíticamente. En este caso sí tendríamos que hacerlo analíticamente porque la función visualmente, cuando la graficamos, ya sabemos que es par. ¿Está bien? En este caso. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. La función coseno de x, como escribí más arriba, la función coseno de x, o sea, f de x igual a coseno de x, sabemos que es una función par, ¿no? Ya lo dijimos antes. Así como la función f de x, seno de x, es una función impar. ¿Bien? Bueno, pero cuidado, esto es solamente para el coseno de x, porque puede ser que tenga un corrimiento, por ejemplo, la función x menos pi sobre 2 no es una función par, y sin embargo es coseno, así que tengan cuidado con eso. ¿Qué les sugiero? Grafíquenla y si ustedes ven que es par, entonces lo tienen que demostrar. Y si ven que la función no, es impar, lo demuestran también analíticamente. ¿Está bien? Pero usando siempre las equivalencias. ¿Sí? ¿Y cómo me fijo en las equivalencias en el círculo que habíamos hecho más arriba, que debe estar mucho más arriba? Entonces, ¿qué puedo decir? Fíjense, si yo recorrí a ver, vamos a ver si puedo hacer un círculo más grande, porque ahí está medio chiquito. Y ahí está. Bueno, no está centrado, pero no importa. Para nuestros fines sirve igual. Bueno,
Entonces pensemos en lo siguiente, tenemos el eje, ¿sí? Y de acá vamos a tener, vamos a graficarlo de esta forma. Ahí está el seno, y abajo lo voy a hacer justo una rayita más abajo, tenemos al coseno, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ángulo X. Vamos a ver la paridad y algunas equivalencias para que a ustedes les sirva para poder calcular la paridad y la imparidad, ¿sí? Entonces acá tenemos al seno de X y acá abajo tenemos al coseno de X. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que a X, ¿sí? Le tengo que sumar, o sea, si le tengo que sumar pi, es decir, voy a hacer el coseno de X más pi, por ejemplo, ¿sí? Esto son algunas tablas de equivalencias que ustedes se la pueden hacer con el círculo o bien la sacan de tablas, ¿sí? Hay tablas que tienen, hay las tablas de Sadowski-Guber. A ver, yo se las voy a escribir porque esto sirve bastante para análisis. Tablas de, esto se compra en las librerías, un librito muy chiquito. Sadowski-Guber. ¿Sí? Es un librito muy chiquito y trae equivalencias trigonométricas, y más adelante lo vamos a usar porque trae derivadas, trae integrales, etc. ¿Sí? Y también trae algunas funciones, logaritmos, raíz cúbica. Es una tabla, es un compendio bastante compacto. Tienen algunas también binomio de Newton, que ya no se ve más, pero antes se veía en álgebra. Tienen combinatoria. Bueno, es una tablita un poquito de cosas que se usaban antes, que ahora ya muchas no se usan, pero las derivadas, integrales, todo eso lo vamos a ver al final y sí lo vamos a utilizar. ¿Está bien? Bueno, pero ¿a qué iba? Si yo a X, ¿sí? A X le sumo pi, entonces voy a tener que sumarle 180 grados, ¿sí? Es decir, esta flecha me va a quedar por acá abajo. ¿Cómo será el coseno de X más pi? ¿Sí? Estamos hablando de que a esto le vamos a tener 180 grados, es decir, este ángulo que está acá también va a ser X. ¿Y cómo va a ser el coseno? ¿Va a ser igual al coseno de X? ¿Qué les parece? Opuesto sería. Va a ser opuesto, o sea, va a ser menos el coseno de X. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una equivalencia. Pero nosotros en este caso tenemos el coseno de X menos pi. ¿Y cómo hacemos menos pi? Bueno, los 180 grados, ahora se los vamos a tener que restar para este lado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Porque tenemos a este ángulo, o sea, describimos este ángulo y le tenemos que restar 180. ¿Está bien? Entonces ya cambió el signo. Pensemos que no es todo este ángulo, o sea, recorrí este ángulo y a este ángulo le tengo que sacar 180. ¿Sí? ¿Cómo queda el coseno entonces de X menos pi? ¿Siempre se le saca 180? ¿Perdón? ¿Siempre se le saca 180? Bueno, en este caso pi. No, es en esta función en particular, no en todas. Eso depende de la función que tengas. Ah, sí. ¿Sí? En este caso es esa función. ¿Sí? A ver, estaba mirando. Ese es el ejercicio 9, ¿no?
El 9, sí. 9 y... Sí. Ah, justo yo no la tengo hecha la paridad. Ujú. Ah, no, perdón, estoy mirando otro ejercicio que nada que ver. Nada que ver. Ujú. Pero, a ver, para ir terminando con ese ejercicio porque está bastante atrás. ¿Cómo voy a demostrar que es par? Primero, tratá de mirarlo acá en el círculo. A ver, si es par. Eso nos preguntamos. Entonces debería ser que el coseno, que f de x sea igual a f de menos x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos x de menos pi. Tendría que ver que eso sea el coseno de menos x menos pi, ¿no? ¿Estamos? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es el coseno de x menos pi, lo dejamos tal cual está. No tenemos que calcular nada, tenemos que verlo analíticamente. Y esto, ¿qué pasa si nosotros acá sacamos factor común? Suponete que saco factor común, ¿sí? Menos Acá 1. y me queda... Ay, perdón. X más pi. ¿Sí? A ver si lo podemos sacar por ese lado. Bueno, pero me queda el signo cambiado. Lo que pasa es que si yo a X le sumo pi, tengo menos el coseno. Pero me da justo impar. No, perdón, estoy pensando, estoy hablando sola. Quiero ver a ver, no me acuerdo cómo demostré acá la paridad. No lo tengo resuelto acá en el práctico porque tengo resuelto algunos nada más. Y justo ese no lo hice porque dije, no, es muy fácil. Si tiene una complicación lo resuelvo, si no, no. Bien, a ver, acá... bien. Porque la función evidentemente es par. Profe, Sí. yo por ejemplo, ahí cuando me pasó eso le di valores a X, pero no sé si está bien. Algún valor del dominio, digamos. Pero es que no podés demostrar con uno. Tenés que demostrarlo para todos. Ese es el tema. Que no Yo podés hacer eso. no puedo tomar un valor particular. Pero, no se puede hacer con un valor particular. Eso seguro. No se puede hacer. Se tiene que hacer para todos. Si no, no se puede. Pero esto lo sacamos con una identidad trigonométrica.
Pero en un contraejemplo, por ejemplo, yo uso un valor Pero particular. en un contraejemplo es cuando no es. No me sirve esa parte. Ah, ahí lo entendí. ¿Sí? En un contraejemplo es cuando no es. Por ejemplo, la función, a ver, ya te digo, porque tengo resuelto el otro, la G. A ver si está bien escrita. Primero me voy a fijar si está bien escrita. Sí, está bien escrita. La 2, esa no es par, ni impar. Esa la tengo hecha. Pero claro, porque es un contraejemplo. A ver, dame un segundo. Dame un segundo que hago una comprobación. Ah, no, perdón. Hice todo lo contrario. Bien. Ahí está. Tenemos 180, 225. Muy bien. Eso es porque la función, ahí está el... ya lo tengo. A ver, esto, acá nos faltó poner que en verdad el coseno de x más pi y x menos pi, si nosotros miramos, es exactamente igual, ¿sí? Y es el menos coseno de x. O sea, no importa si le sumo o le resto pi, el corrimiento, como es medio giro, no cambia el valor del coseno, ¿sí? Es igual. Imagínate, a ver, vamos a mirarlo más arriba. Digo, en la función, vamos a suponer que no tenemos el 2, que si nosotros tenemos el coseno y nos corremos pi, ¿dónde teníamos a pi? Acá, ¿sí? Y nos corremos pi, y para el otro lado nos corremos menos pi, tiene exactamente el mismo valor. O sea que si le restamos y le sumamos, sigue siendo igual, ¿sí? ¿Está bien? Entonces quiere decir que si yo acá esto lo reemplazo por t, a esto también lo puedo reemplazar por t. Entonces me da que el coseno de t es igual al coseno de menos t. ¿Sí? Y ahí comprobé la paridad. Eso ténganlo en cuenta que cuando es, si es algo, demostrar para todos. Esto en todas las comprobaciones, no solamente en trigonometría, no solamente acá, siempre. En los teoremas también. Si no es contraejemplo. Acá no se puede un contraejemplo. Contraejemplo es decir, bueno, busco un valor, porque puede cumplirse solamente para esos números y nada más, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos las funciones por partes y tenemos que evaluar la paridad, y bueno, por ahí para un conjunto, un subconjunto del dominio se cumple la paridad y para otros no. Bien. Bueno, sigamos con otra. ¿Entendido esto? Discúlpame. ¿Entendido?
O sea, lo que hay que hacer es cambiar la variable, como un cambio de variable. Claro, porque en este caso particular, ¿pero por qué? Porque le sumamos pi, le restamos pi y eso no cambia el valor del coseno. ¿Sí? Solamente en este caso particular, esta función en particular. ¿Y no lo podríamos haber dejado expresado con x más pi y x menos pi? Sí, por supuesto, pero sabiendo que esto, que el coseno de x más pi es igual al coseno de x menos pi. ¿Sí? Si vos sabés esto y si vos decís, ya que se cumple esta igualdad, entonces estas cosas son iguales. ¿Sí? Y para impar es exactamente lo mismo, ¿no? No, perdón, impar no es. No, Es la con... impar no, tenés un menos acá adelante. No. Después, profe, pedía las raíces. Y cuando uno grafica, se ven las raíces. Y analíticamente, ¿eso se puede calcular también? O sea, es lo mismo que ¿Sí? cualquier ¿Sí? función. ¿Cómo que no? Por ejemplo, en este caso, tenemos f de x igual a 2 cosenos de x menos pi. ¿Cómo calculo una raíz acá? La igualo a 0, ¿sí? Entonces, convierto la función en una ecuación. Bien. Bueno, aplicando acá propiedad uniforme, multiplico por un medio ambos miembros y me queda esto. O sea, esto es el producto de dos números, ¿no? Entonces, para que ese producto me dé 0, basta con que uno de los dos sea 0. 2 no puede ser 0, entonces el coseno de x menos pi es el que se puede ser 0. Coseno, puse dos veces la S, perdón. El coseno de x menos pi es el que tiene que ser 0. Bien. Bueno, y ahora, ¿cómo hago para calcular esto? Las funciones trigonométricas, como las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, se llaman notables. Y las funciones notables no se puede despejar algebraicamente, no se pueden aplicar propiedades para despejar la x. O sea, la x no la puedo sacar de acá adentro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Lo que es una función notable. Bueno, entonces, ¿cómo hago para saber, para despejar la x? Bueno, pensemos, vayamos al círculo trigonométrico. Cuando el coseno es 0, ¿dónde está este radio? ¿Sí? ¿Hacia dónde giró para que el coseno sea solamente un punto? Y eso es solamente si está acá, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque ahí el coseno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El ángulo ahora fue este. ¿Dónde está el cateto adyacente? Es este punto. Y el cateto opuesto sería todo el segmento. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué ángulo describió para que llegue ahí y el coseno sea 0? ¿Cuánto vale este ángulo? 90. ¿Cuánto? 90. Bueno, pero nosotros recuerden que trabajamos en radianes. Perdón. ¿Eh? Pi medios. ¿Pi medios? ¿O pi No sobre es 2? Bueno, pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, quiere decir que para que el coseno de x menos pi sea 0, es porque x menos pi, es decir, el ángulo al que le estoy calculando el coseno, es igual a pi sobre 2. ¿Sí? Esto sí y solo sí, ¿no? ¿Se entiende? Que el coseno de algo, esto es un algo, ¿sí? Ese algo es un ángulo. Ángulo.
Para que el coseno de ese algo me dé 0, es porque ese algo es igual a pi sobre 2. Obviamente, hay un montón. Lo puedo hacer con 3 medios de pi, lo puedo hacer con 5 medios de pi medios. O sea, n pi medios. En verdad, vamos a aclararlo esto, porque como la onda es infinita, esto es, en verdad, n pi sobre 2, siendo n un número impar, ¿no? N, bueno, no sé qué letra escribí ahí. N es impar, ¿no? Impar. Siempre impar, porque si no, se simplifica y no me queda. Bueno, pero volviendo a esto, me quedó esto. ¿Y esto qué tengo ahora? ¿Qué tengo acá? A ver, ¿qué tengo acá? Una ecuación, ¿no? ¿No es una ecuación? Bueno, entonces de esa ecuación voy a despejar el valor de x, porque a pi lo conozco, a pi sobre 2 también lo conozco. Entonces me queda que x es igual a pi sobre 2 más pi. Lo que implica que x, es 3 medios de pi. Por supuesto que acá calculé una raíz y casi siempre este método, como estamos usando la primera raíz de coseno de coseno de x, me va a quedar pi sobre 2. Si yo hubiera usado 3 medios, acá me da 5 medios y así. Pero la idea es que me queden las primeras raíces entre 0 y 2pi, que es lo que se considera un giro completo. ¿Por qué siempre pedimos las raíces entre 0 y 2pi? Porque empezamos, a ver acá, empezamos en el ángulo 0, giramos y llegamos al ángulo 2pi. Entonces, por eso siempre pedimos las raíces en este giro. ¿Sí? Esto extendido en el eje es entre 0 y 2pi. Bueno, entre 0 y 2pi, esa es la raíz que se presenta. Entonces, si vamos acá y vemos, ¿sí? Entre 0 y 2pi tenemos 3 medios de pi. Bueno, acá no me estaría dando eso en la gráfica. A ver si... Ah, ¿por qué? A ver qué hice acá que no me quedó. Si evalué el corrimiento, me tendría que haber quedado la raíz justo ahí. Capaz que hice mal la gráfica. Yo le puse mal los ejes acá. A ver, déjenme, aguántenme un segundo. Me parece que puse mal los ejes. Acá. Acá puse mal los ejes, chicos. Por eso no me da bien. A ver. No. Bueno. Distance pi. Ahí está. Ah, no. Vamos a ponerlo ahí. Yo puse mal los ejes, así que, a ver, esperen que voy a exportarlo de nuevo. Ahí está. Y, a ver. Uy.
Bueno, me anda mal el mouse de tantos golpes que se ha dado y no me toma el clic. Bueno. Bueno. Oh, no me deja correrlo. Ya estoy, ¿eh? Bueno, acá lo podemos ver. Y efectivamente acá tenemos la primera raíz, pi sobre 2. ¿Está bien? Y la otra, 3 medios de pi. ¿Cuándo hubiera aparecido la raíz de 3 medios de pi? A ver, sí, vamos a subirlo un poquito, porque si no me queda muy lejos. Recuerden que recién la acabamos de calcular. Bueno, me quedó súper lejos, no sé. Bien, a ver dónde lo habíamos calculado. Acá, 3 medios de pi. ¿Y qué pasaría si yo hubiera dicho, bueno, en verdad es 0 también cuando llegó hasta acá? Es decir, cuando ahora el radio que teníamos, si llegó hasta acá, ¿sí? También tenemos que el coseno es 0. ¿Y cuál es este? ¿Cuánto recorrió en este caso? ¿Cuál fue el ángulo si llegó hasta ahí? Vamos a ponerlo acá. ¿Cuál es este ángulo? El verde grande. 3 medios de pi. 3 medios de pi. Bien. Bueno, entonces, cuando vamos acá, tenemos que, entonces, para que este ángulo, perdón, para que esto que tenemos acá sea el coseno de algo, sea 0, puede ser pi sobre 2, o puede ser que x menos pi sea 3 medios de pi, ¿no? Con lo cual, x es igual a 3 medios de pi más pi, es decir, 5 medios de pi. Entonces acá tenemos la primera raíz, ¿sí? O la primera intersección con el eje x, que es el punto, vamos a ponerle el punto 1, que es el que está, es el punto 3 medios de pi 0. Y el punto 2, que es el punto 5 medios de pi 0. Obviamente hay infinitos puntos porque la onda es infinita, pero como siempre le decimos, nosotros le pedimos solamente en el primer giro, con lo cual este ni siquiera estaría en ese primer giro porque 5 medios de pi es superior a la medida de 2pi. Y si, a ver, si puedo encontrar el gráfico acá, bueno. No puedo encontrar el gráfico. No sé qué, no, se me perdió en el camino. Bien, entonces, acá vemos la primera de las raíces, ¿sí? Y acá tenemos otra raíz, y acá tenemos 5 medios de pi. ¿Por qué no me apareció esta en la cuenta? Porque nos faltó un ángulo, ¿no? ¿O no? En verdad es cuando aparece el otro giro. Pero así es más o menos como tienen que calcular ustedes
las raíces, ¿no? Tenemos que hacer siempre la suposición o llevarlo a cuando el coseno es 0, y en el caso del seno lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí o sí tenemos que hacer la circunferencia para guiarnos más. En verdad no es obligatoria, eso si ustedes quieren. ¿Sí? Eso si ustedes quieren, nada más. Yo casi siempre lo que digo, o sea, lo que hago es, bueno, plantearme las igualdades. Esto que hicimos, esto que se hizo acá, ¿sí? Yo vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Digo, el coseno, ya sea el coseno o el seno, da lo mismo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, a ver, ¿cómo era la otra función? Por ejemplo, g de x tenemos que menos seno de x menos 1. Entonces yo quiero saber las raíces de esa función. Bueno, nuevamente lo que voy a hacer con la función es convertirla en una ecuación e igualarla a 0. Y ahí voy a aplicar el álgebra hasta donde pueda. Entonces esto me va a quedar menos seno de x igual a 1. ¿Sí? Y acá ya voy a decir, bueno, el seno de x igual a menos 1. ¿Y cómo sigo ahí? Bueno, nuevamente voy al círculo trigonométrico, porque es la mejor herramienta que tengo para hacerlo. Entonces digo, a ver, ¿cuándo el seno vale menos 1? Recuerden que el seno siempre es el segmento vertical. Acá en este caso vale menos 1, vale, o sea, tenemos acá 1, 1, menos 1 y menos 1, porque el radio de este círculo trigonométrico es 1. Bien, si giró pi sobre 2, el seno vale 1, entonces ese no me sirve. Si giró pi, el seno vale 0, tampoco me sirve. Si giró 3 medios de pi, el seno vale menos 1. Entonces ahí sí, este me sirve. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x para que el seno valga menos 1? Esto, sí, y solo si x es igual a 3 medios de pi. ¿Sí? Por supuesto, esto entre 0 y 2pi, porque como sigue girando, ¿sí? Siempre va a aparecer alguna otra raíz. Pero vamos a suponer que quiero les pido, bueno, denme más de una raíz, porque con este encontramos uno solo. Entonces digo, bueno, giremos para el otro lado, a ver. Entonces acá vale menos 1, el seno, apenas giro acá, ya el seno vale menos 1. Entonces también, esto es sí, solo si vale 3 medios, o también, si solo si x es igual a menos pi sobre 2, ¿no? Porque giró nada más que menos pi sobre 2. Entonces ahí ya tengo dos raíces. ¿Está bien? Y puede ser que diga, bueno, no, a ver, ¿y hay más? Y bueno, sí, sigo girando. ¿Sí? Entonces, giré 3 medios, me dio menos 1. ¿Sí? Sigo girando. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7 medios. Tengo otra raíz, 7 medios de pi, ¿no? Tengo otra de las raíces. Y así sucesivamente. La verdad que yo lo uso siempre, el círculo. Me sirve a mí como referencia. Si no lo quieren usar, está en ustedes, pero siempre es una buena herramienta como para saber si no me acuerdo de memoria las cosas. ¿Sí? Acá dicen, ya me perdí, dice Yami. A ver, ¿en dónde te perdiste?
Es que en realidad, profe, el álgebra, digamos, llega hasta un cierto punto. Después necesitamos verlo, Trigonometría. digamos, claro. Pero no es tan complicado. Y bueno, ustedes están estudiando ingeniería. Las ingenierías, la trigonometría es como el abecedario. No sé, cuando vean fenómenos de la luz, fenómenos de las... van a ver una parte que se llama todo mecánica ondulatoria. Porque las funciones, ¿por qué estudiamos funciones? ¿Por qué estudiamos análisis matemático? Porque tratamos de modelizar las situaciones a través de funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sonido, no sé, la refracción de la luz, todos los fenómenos de la luz, del sonido, de la mecánica, todos los relacionamos con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Yo sé que muchos por ahí ni lo vieron en el secundario. ¿Hay alguno que no lo haya visto jamás esto en el secundario? ¿Nadie? ¿Todos lo vieron? Yo no lo vi muy por encima, y sí. Yo no lo vi. Nunca. Bueno, lo que podemos hacer, yo sé que Nayara iba a ofrecer una clase especial donde podrían repasar más que nada este tema, porque como les digo, nosotros lo vamos a usar bastante en esta clase, en análisis 1, pero ustedes, cuando avancen en ingeniería, lo van a ver mucho más. Porque, por ejemplo, hasta se usa para conocer la pendiente que le das a un techo, una cosa así. hasta para eso. ¿Sí? Entonces, como también lo pueden encontrar, yo les sugiero que busquen en internet algún video que tenga el ABC. Yo les voy a recomendar una página española. No suelo recomendar cosas de internet porque algunas tienen muchos errores, pero este es bastante serio, me gusta la forma en que explica, muy sencillo. Se llama ECOS, es español. Buscan los videos en YouTube y tiene el ABC, es para el bachillerato allá en España, ¿no? Y tiene el ABC de cómo, pero desde el principio, tanto de la función seno, coseno y tangente. ¿Sí? Pero son funciones que se llaman circulares. ¿Está bien? Yo podría explicarlo, pero no es el motivo de esta clase. Esta clase es de análisis. Y esto es muy atrás del análisis. Nosotros le ponemos un práctico de funciones porque nos parece que no podemos arrancar desde análisis, pero esto realmente es muy poco de análisis. Y ahora recién cuando empecemos límite vamos a empezar a ver lo que es análisis. Entonces, miren, busquen esto, los videos en YouTube, y busquen funciones, tiene de todo, ¿no? No se pierdan, pero entren al canal, porque él tiene un canal, y ahí buscan funciones trigonométricas desde el principio. Tiene varios, ¿sí? De las funciones trigonométricas nos interesa el seno de X, voy a ponerlo como palabras, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Esas son las funciones que nos interesan estudiar. Y la otra cosa, que estas todas tienen su inverso, inverso multiplicativo sería, no inverso. Porque esta tiene, por ejemplo, si yo hago 1 sobre el seno,
voy a tener se llama cosecante. Si yo hago 1 sobre el coseno, voy a tener la secante. Y esto se llama 1 sobre tangente, es cotangente. Y después también tienen la inversa. El seno a la menos 1 es el arco seno. Y la inversa del coseno es el arco coseno. Y la inversa de la tangente es el arco tangente. Básicamente la que más nos interesa es que si ustedes aprenden bien seno y coseno, todas las otras salen. ¿Sí? Todas las otras son como derivadas. No sé, no es una escuela de economía. Yo te estoy diciendo, es un profesor que tiene un sitio que tiene trigonometría, que explica de todo, hasta derivadas, de todo. Pero bueno, yo hace años que no lo miro, así que no sé si estará vigente. Después los voy a buscar y si en todo caso lo miro y les recomiendo. Acá me están preguntando por el 12. A ver, déjenme ver. Es un problema. ¿No? ¿Es un problema el 12? No, nada que ver. Es una composición de funciones. ¿Sí? ¿Cómo plantearlo? Primero tenemos dos funciones, f y g, de modo que tenemos una tercera función que es la composición de ambas. Por ejemplo, tenemos f compuesta con g de x. Cuando yo hago f compuesta con g de x, lo que hago es convertir la variable independiente de f en la función g. ¿Sí? Esta es la idea. Bueno, y nos está dando otras funciones. Ya nos está dando la forma de la función h de x. Entonces yo tengo que encontrar quién sería f y quién sería g de x. Y tenemos acá una función racional y a la vez trigonométrica. Perdón, acá me comí un 2. Bien. Entonces, tengo que considerar que esto que está acá es vamos a escribirlo antes. Tengo que suponer que esta es una f de g de x. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál podría ser f? Vamos a suponer, por ejemplo, a mí se me ocurre, y puede haber otras opciones, porque puede hacer, y puede estar bien también. Pero vamos a suponer que 2 sobre x, que es una función racional, es f. Entonces, ¿cuál tendría que ser g de x? Seno. ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser? El seno de 2x. Seno de 12x, muy bien. Después lo busco. Lo del canal después lo busco y les busco a ver quién puede, una explicación buena de trigonometría. No se preocupen que les vamos a solucionar el problema para los que no lo hayan visto nunca. Bueno, entonces este sería el seno de 2x. Pero también se me podría haber ocurrido, esta es una opción, se me podría haber ocurrido otra cosa, por ejemplo, yo digo, bueno, pero ¿qué pasa si f de x es igual a 2 sobre el seno de x? Por ejemplo. Y entonces, ¿quién sería g de x? Va a ser 2x. 12x. ¿Sí? Ahí dicen que descarten la opción g de x igual a x, pero bueno, este es 12x. ¿Está bien? En este caso, después se les podrían haber ocurrido
esas opciones. Si alguno tiene alguna otra opción, bueno, a mí se me ocurrieron esas. Profe, ¿podemos ver el C de ese ¿Cuál? mismo ejercicio? El C. El C. Ajá, yo lo planteé y que ya sabes si estaba bien o no. Dale, te escucho y yo voy escribiendo lo que me digas, a ver. Yo planteé primero que g de x es igual a x elevado al cuadrado. Y después f de x es lo que está dentro, ¿no? Lo planteé así. Ajá. No sé si Bien, estaría vos bien con esto. dijiste, a ver, ¿quién es f de x? El g de x es x elevado al cuadrado. Y X después, elevado al cuadrado. Bien. y g de x, bueno, lo que está Y dentro. por supuesto, si esto sucede, entonces g de x es igual a e a la x más 3 menos 3x. ¿Estaría bien eso? Así como escrito. Correcto, ¿sí? Está bien. Ah, bien. Es una Gracias. posibilidad. Lo que pasa es que acá se acortan las opciones porque como acá lo tenemos en el exponente y está más 3 y acá tenemos 3x, es difícil. Esto en sí no lo podemos reemplazar fácilmente si quisiéramos hacer alguna otra función, ¿no? ¿Está bien? Pero sí es una opción. Profe, Sí. ¿me puede explicar el ejercicio 6, pero B? No lo pude plantear de cómo pude haber sacado. El 6, ¿me dijiste? B. ¿Que no pudiste graficarlo? No pude sacar la intersección de X. Bien. Lo vemos. 6B. Tenemos Hola, buenos días a sobre... todos. Aprovecho este Hola. momentito ¿Cómo de estás? break para no interrumpir. No quiero interrumpir, no es que me meto y estoy escuchando así de incógnito. No quiero interrumpir. Buen día, ¿cómo están todos? Buen día. Bueno, le explico esto y seguís. Te dejo la posta. No tengo apuro. Bueno, tenemos 1 sobre x más 1 al cuadrado menos 3, ¿no? Bueno, y acá tenemos que encontrar las intersecciones con los ejes. Con el eje Y, ¿la pudiste encontrar? La intersección con el eje Y, sí, menos 2 me dio. Bien, bueno, entonces la pasamos por alto. Vamos a buscar entonces la intersección con el eje X. Yo lo escribo así porque este es el símbolo de intersección, ya lo habrán visto ustedes en álgebra. Así que bueno, es una forma de escribirlo. Lo que hacemos es convertir a la función en una ecuación. Y eso lo conseguimos igualándola a 0. Y bueno, después vamos a aplicar las reglas, las propiedades algebraicas que conocemos con números reales. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumar 3 a ambos miembros. Entonces, me queda 1 sobre x más 1 al cuadrado igual a 3. ¿Está bien? Y ahora lo que podemos hacer es multiplicar ambos miembros por x más 1 al cuadrado y a su vez dividir ambos miembros por 3. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar x más 1, x más 1 al cuadrado igual a 1/3. ¿Sí? Bueno, y todavía nos queda pendiente acá despejar ese valor de x. Y no lo podemos hacer porque está en un binomio al cuadrado. Entonces, lo único que nos queda es aplicar una operación contraria a elevar al cuadrado, que significa sacar raíz cuadrada. Cuando sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, o aplicamos, mejor dicho, la raíz cuadrada a ambos miembros,
En este primer miembro, recuerden que no se puede simplificar porque esto tenemos índice par y exponente par. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué me quedó ahí? El valor absoluto de x más 1 igual a la raíz de 1/3. ¿Sí? Bien. Y entonces, a ver, bueno, después esta raíz hay que racionalizarla, ¿no? Bueno, ¿y qué significa que sea el valor absoluto? Por ejemplo, podemos interpretar esto geométricamente. Nos está diciendo que la distancia a menos 1 es igual a la raíz de 1/3. Quiere decir que si yo tengo menos 1, tengo para allá la raíz de 1/3 y tengo para allá la raíz de 1/3, ¿sí? Entonces acá voy a tener 1 menos 1 más 1/3 y acá voy a tener menos 1 menos raíz de 1/3, ¿sí? Eso significa, estoy interpretando geométricamente este valor absoluto. Y si no les sale la interpretación geométrica y están flojos en álgebra, entonces tengo que decir que x más 1 es igual a la raíz de 1/3, que esto a mí casi nunca trabajo así, vamos a ponerlo, esto es 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3, es decir, racionalizo, y esto me da raíz de 3 sobre 3, ¿no? Bien, entonces, tengo acá que x más 1 es igual a raíz de 3 sobre 3, o x más 1 es igual a menos raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Porque saqué las barras de valor absoluto. Con lo cual tenemos que x es igual a la raíz de 3 sobre 3 menos 1, o x es igual a menos la raíz de 3 sobre 3 menos 1. Bien, entonces acá ya tengo los dos puntos de intersección de esta función con el eje x. Tengo el punto 1, no se olviden que las intersecciones son puntos, por lo tanto hay que escribirlo con las dos coordenadas. Entonces tengo como coordenada x, raíz de 3 sobre 3 menos 1, 0, y el punto 2, que es menos raíz de 3 sobre 3 menos 1, 0. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces cómo hago la intersección acá? Sí, gracias, profe, ya entendí. Buenísimo. Bueno, antes de... ya te hice operadora.